Buenas tardes, mi nombre es Jorge Adrián Gutiérrez Niño y en este breve video que vamos a realizar yo y mi compañero Javier Yair Sánchez Olmedo vamos a presentar la práctica número 2 del Laboratorio de Electrónica Digital 2 impartida por el ingeniero Edgar Alvarez. El objetivo de esta práctica es el de conocer y diferenciar los tipos de salida que existen en los circuitos digitales, tales como el totem pole, open collector y el three state. Para la salida de totem pole, esta salida consiste en dos transistores en serie que se activan de forma excluyente. O sea, cuando se activa o se satura un transistor, el otro se queda abierto, por lo que mantiene un potencial cercano a 0 volts, lo que teóricamente significa que representa una pérdida de 0 watts. El único detalle con este tipo de salidas es que no se pueden conectar dos o más salidas de este mismo tipo a un solo punto, porque se puede producir una sobrecarga de corriente al circuito externo al que le queramos meter esa salida. Para la salida open collector o colector abierto, se toma la salida o se toma el colector de transistor como salida. Solo que para que el circuito pueda funcionar, se le debe conectar primero una resistencia pull-up externa entre la salida y la fuente de alimentación. O sea, la salida se conecta hacia la fuente de alimentación, pero por medio de una resistencia. Cuando el transistor no conduce, la salida es llevada a VCC o voltaje de alimentación a través de la resistencia externa. Y cuando el transistor se satura, la salida se lleva a un potencial cercano a cero o a tierra a través del transistor saturado. Tri-State. Las puertas lógicas convencionales tienen dos estados de la salida posibles, 0 y 1. En algunas circunstancias resulta conveniente contar con un tercer estado que corresponde a una condición de alta impedancia en la que se permite que la salida flote. El voltaje de salida estará determinado por el circuito exterior que se conecte. Que las salidas de Bueno, el primer paso del procedimiento dice prueba de salida totem pole. La salida totem pole consiste en un regulador de transistores, donde un transistor se conecta a VCC para subir corriente cuando la salida es a un 1 lógico, y el otro transistor conectado a tierra para ganar corriente cuando salida sea 0 lógico. O sea, cuando haya un cero, la corriente va a fluir hacia la tierra. Y aquí tenemos el diagrama chiquitito, donde esta línea aquí es la señal de entrada. Aquí están los dos transistores en serie. Esta conexión en el medio de la salida. Y si nos fijamos, el colector del de arriba está conectado por una resistencia a VCC. Entonces, si vamos aquí a la simulación, bueno, ya tenemos el circuito jalando y es este de aquí. Tenemos aquí el VCC, la fuente de voltaje de 5 voltios, el interruptor para que entre un 0 o un 1 lógico y aquí la salida con un Logic Probe para que nos detecte si hay una salida de 0 o 1. Ahorita que vemos así, vemos que está en 0, o sea que la corriente se está yendo hacia la Tierra. Y cuando cambiamos el estado para que salga un 1, vemos que fluye corriente a través de los transistores. Llega aquí y no fluye hasta acá. No es así de sencillo. Luego dice, para visualizar con una compuerta tengo un circuito totem pole que si entrega cerca de 5 volts para un 1 lógico y que entrega cerca de 0 volts para un 0 lógico. Conecte esta salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 10. Aquí está el diagrama más o menos, pero aquí está la simulación. Mismo caso, el mismo interruptor me entrega la señal para ambos. Ahora nos vamos a fijar en la parte de abajo. Vemos que cuando está un 1 tenemos un voltaje de 5 en la terminal de salida de la compuerta. Y cuando tenemos un 0, hay 0 voltios. Y aquí tenemos el osciloscopio. Añadimos el canal C en GND como referencia para ubicar dónde está el 0, porque aquí no se ve en el osciloscopio. Y como vemos, cuando cambiamos el estado a 1, en la línea amarilla que es el canal A, que es el primerito, se eleva hasta 5 voltios. Aquí está configurado para que sea 1 volt por división. Y si lo volvemos a cambiar a 0, se hace 0. Así de sencillo. Para el paso número 2 dice, prueba de salida de colector abierto. Open collector.
Dice, para esta salida se utilizará un circuito SN7426, que es un paquete de 4 NANDs que puede soportar hasta 15 volts su salida, y esta salida solo tiene un arreglo de un solo transistor conectado a tierra, de tal manera que solo puede tener corriente cuando existe un cero lógico. Aquí tenemos el diagrama. Esta línea de aquí es nuestra señal de entrada, o sea que es la base. Aquí tiene la tierra puesta sin nada y la salida tiene que ser también sin nada. Es que aquí para que funcione le tenemos que poner una resistencia de 1 kilo a la salida. Bueno, hacia donde tenga la corriente. Y nos dice que solo puede drenar corriente cuando existe un cero lógico. O sea, cuando hay un cero a la salida, la corriente se va hacia la tierra. Y es el caso de esto. Cuando tenemos un cero aquí en la salida, podemos ver que la corriente se va por completo hacia la tierra. Y cuando tenemos un 1, la corriente no se va a tierra, por el contrario, se va a la salida. Por eso tenemos un 1. Y dice, para visualizar los voltajes de salida, conecte la salida de la compuerta a un osciloscopio como se muestra en la figura 12 y visualice que cuando la salida es un cero lógico, el voltaje está muy cercano a 0 volts. Y cuando la salida es un 1 lógico, no aparece voltaje, ya que se comporta como una alta impedancia. Y nos vamos a saltar este paso para irnos directo al 3 porque es lo mismo. Nos dice, para comprobar que la salida realmente es alta impedancia cuando es un 1 lógico, utilizaremos una resistencia de pull-up conectada a 5 volts como se muestra en la figura 13. Aquí tenemos que en la salida tenemos una resistencia que va también a los 5 volts de entrada, o sea, de alimentación. El detalle aquí es que como se trata de una compuerta, no puede ser este caso. Como vemos aquí, cuando tenemos un 1 en la salida, tenemos 5 volts, porque eso significa, un 1 lógico son 5 volts. Bueno, de 3.7 a 5 volts. Cuando tenemos un 0, no hay voltaje, por eso es un 0. O sea, en este caso no se cumple lo que dice el manual porque así no es como funciona la compuerta, al menos esta compuerta NAND. También dice, otra de las aplicaciones para la salida Open Collector es en la utilización como circuitos Wire AND, como se muestra en la figura 15. Desde las salidas pueden conectarse entre sí, ya que solamente se tiene voltaje de tierra cuando la salida es un cero lógico. ¿Qué quiere decir? Todas estas compuertas NAND funcionan como si fuera una sola compuerta AND. Aquí tenemos el circuito ya armado, ya no ocupamos el osciloscopio. Como vemos, si tenemos todas las salidas en 1 lógico, vemos que el LED no está encendido. Tienen que estar todas las compuertas en 0 lógico para que pueda encender, para que interprete el 0 lógico como una tierra, puesto que el otro lado está alimentado por los 5 volts de la alimentación. Podemos ver que no sucede a menos que estén todas en un 0 lógico. Si alguna tiene un 1, este 1 se mantiene como indeterminado en esta zona porque se mezclan los voltajes y no da ni muy poco para que sea un 0 lógico, ni lo suficiente para que lo cuente como un 1 lógico. Por lo tanto es indeterminado. Hasta que se cierran todos y tenemos un 0 lógico en las 4 compuertas, podemos ver que se enciende el LED. La prueba de salida del Tri-State utilizando un circuito CN74240 y pruebe cómo podemos tener tres estados diferentes. En la figura 16 se muestran cómo se conectarán dos resistencias de 10 kiloohms. Este circuito servirá. Observe que es 1 lógico, el voltaje es muy cercano a 5 volts. Cuando la salida es 0 lógico, el voltaje es 0, aproximadamente 2.1 lógicos. Sin nada más que agregar, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.